gusto recibirlos, verlos nuevamente por este medio en los webinars mensuales que damos para, pues para todos ustedes como un medio de formación. Y también creo que es un espacio que nos une de distintas localidades en este territorio, incluso pues este medio también nos permite llegar a más lugares. De verdad me da muchísimo gusto encontrarlos por acá. Entonces, pues primero vamos a rezar para encomendarnos en este webinar, también en este arranque de ciclo para muchas secciones. Pues nada, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador. Para renovar la paz y la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por por nosotros nosotros, los pecadores, ahora ahora y y en la en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues me da muchísimo gusto arrancar este ciclo de webinars que tendremos 2023-2024. Y esta vez quisimos unir el kit de mística. Para quien no lo conoce, lo vamos a dejar por ahí. Quienes lo utilizan en su sección, pues nos da mucho gusto. Y es que el último webinar fue acerca de la sinodalidad. Y ya habíamos estado hablando en otros espacios al respecto, pero creemos que debemos de unirnos como iglesia, como Regnum Christi, también como proceso que estamos viviendo dentro de la federación a todos estos temas. Y entonces los webinars van a ir teniendo un toque de estos conceptos que son claves para poder vivir como iglesia, para poderlo vivir como Regnum Christi. Así como el kit de mística también tiene esta temática y que esperemos que sea de verdad de gran ayuda. Y pues para ello, la verdad es que nos da muchísimo gusto tener a nuestra invitada del día de hoy, que es Viviana Limón. Ella es consejera general de la Sociedad de Vida Apostólica de las Consagradas del Regnum Christi desde 2013 y es encargada del área de vida y misión de la Federación Regnum Christi desde el 2014. Nació en México el 18 de agosto de 1978, o sea, casi su cumpleaños, y se consagró el 22 de agosto de 2002. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la licenciatura en Educación y Desarrollo en la Universidad Anáhuac de México. Actualmente cursa la licencia en Misiología en la Universidad Gregoriana en Roma. Ha trabajado apostólicamente en Suiza como subdirectora de la Academia de Le Chatelard y en la Pastoral Juvenil y Matrimonial en Ginebra y Lausanne. También ha trabajado en París y Bruselas con grupos de jóvenes y familias y en la pastoral de colegios de la diócesis de Nanterre. Así que, pues, de verdad nos da muchísimo gusto tenerte por acá, Viviana. Dejo de compartir para ir compartiendo la presentación. Y la dinámica va a ser que ustedes pueden ir poniendo comentarios, preguntas en el chat y al final de la exposición nosotros se lo daremos a Viviana para que pueda contestarlo. Así que adelante, Viviana, muchísimas gracias. Estupendo, muchísimas gracias Diana y muchísimas gracias a cada una de las personas que están conectadas. Reciban pues un abrazo, ¿no? Porque el hecho de poner en su agenda un momentito para formarse habla muchísimo pues del interés para vivir la misión pues como apóstoles y con las herramientas necesarias para que el plan de Dios se cumpla a través de nosotros y gracias a su gracia, ¿no? Entonces, como decía Diana, se me hace muy providencial que estén teniendo este nuevo ciclo de conferencias sobre la sinodalidad, sobre todo partiendo, ahora pondré la presentación, pues del contexto eclesial, que es la iglesia que está viviendo un sínodo sobre la sinodalidad como un modo concreto de existir de la iglesia, no solo como un evento, sino pues el pueblo de Dios que camina junto a la escucha
Y el contexto del Regnum Christi, que hemos cerrado la fase local de las convenciones del camino hacia la convención general, estamos por empezar la fase territorial con la convención y seguir caminando hacia la convención general en abril-mayo del 2024. Entonces, pues de ahí la importancia y quizá la actualidad también de este tema, que como decía Diana, es apasionante, ¿no? Es bastante, el contenido es extenso, entonces vamos a ir viendo cómo nos da el tiempo, porque sí es muy rico el poder dejar un momento después para compartir. Entonces, empezamos. El discernimiento apostólico de la realidad, o como decía el volante de anuncio, mirar con un corazón de apóstol, ¿no? ¿Qué significa discernir apostólicamente la realidad? Es que estamos todos llamados a leer la realidad desde el corazón de apóstol. Pues yo diría que sí, primero como bautizados, al recibir la vida misma de Dios, pues es dejarle mirar el mundo a través de sus ojos, y también como miembros del Regnum Christi, llamados a ser presente el reino, que lo veremos, en el corazón de los hombres y en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de discernimiento apostólico de la realidad, ¿qué estamos queriendo decir? Estamos hablando de hacer una lectura creyente de la realidad, de nuestro entorno, de los signos de los tiempos, a la luz del Evangelio y del carisma. Es cómo miramos la realidad que me rodea desde el Evangelio y desde el carisma. Y la segunda frase es muy interesante, es aprender a dar relevancia interpretativa al aquí y a la ahora. Es decir, el aquí y el ahora tienen algo que decirme sobre el plan de Dios y mi lugar en el plan de Dios en este momento concreto. Y esto es importante mencionarlo porque pues escuchamos muchas veces en las salas de espera, en las sobremesas, es que cómo está el mundo de terrible, es que qué difícil evangelizar en estos momentos, es que a la luz de los acontecimientos actuales, qué compleja se vuelve la misión, ¿no? Y el apóstol del reino está llamado a saber leer qué nos quiere decir el Señor aquí y ahora. Y lo vamos a seguir viendo por más adelante, ¿no? No me está pasando así, ya está. Entonces, el discernimiento apostólico, vamos a hablar en adelante de dos conceptos muy interesantes, ¿no? Lo que es la constante y lo que es el contexto. Aquí tenemos una imagen muy sugestiva, vemos a un sembrador que está colocando una pequeña semillita en la tierra. Entonces, vamos a decir que esa semillita es la constante y el contexto es los diferentes tipos de tierra en los que esta semilla puede ser sembrada. Y nos vamos a seguir adentrando en esto, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes muy, muy sugestivas también. Este es el número 7 de los estatutos de la Federación del Regnum Christi, y que habla de la finalidad última. En un lenguaje coloquial es ¿para qué carambas existimos como Regnum Christi, ¿no? ¿Por qué el Señor nos trae de la nada la existencia? ¿Por qué piensa desde la eternidad en el Regnum Christi? Y el número 7 dice, buscamos dar gloria a Dios y hacer presente su reino en el corazón de los hombres y en la sociedad, por la propia santificación en el estado y condición de vida al que Dios nos ha llamado y por una acción apostólica personal y comunitaria. Entonces aquí vemos lo que es hacer presente el reino y lo tenemos el corazón de los hombres y la sociedad. Aquí uno ya puede ir pensando, ¿no? Si pudiéramos interactuar un poco, pero lo haremos al final, pues hacer presente el reino, vamos viendo que esa sería la constante. El reino de Cristo es la constante que nos ha sido anunciada, nos ha sido prometida y llegará a su cumplimiento, ¿no? Y el contexto es el corazón de los hombres y la sociedad. Es decir, la semilla es el reino, como él mismo lo dice en las parábolas, y la tierra donde va a ser sembrada es el corazón de los hombres y la sociedad. Que en el fondo el corazón del hombre es el mismo, pero que toma, pues que son unos rasgos particulares, depende el momento en el que este hombre está llamado a vivir. Y acá tenemos una hermosísima imagen de esta serie llamada The Chosen, en el que están todos los apóstoles reunidos después de la resurrección, antes de la ascensión a los cielos, y les dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Lo que llamamos el mandato misionero.
¿no? Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Estas son prácticamente las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo junto a su Padre. O sea, esto es un momento revestido de muchísima importancia. Y este mandato tiene un contenido profundísimo. Y es un mandato. Entonces nos podemos preguntar aquí, ¿todo el mundo? El Evangelio. Entonces tenemos el mundo entero como el contexto y el Evangelio como la constante. Y aquí podemos decir, bueno, pero ¿qué es eso de constante? ¿Qué es eso de contexto? ¿Y qué importancia tiene? ¿Por qué detenernos en esta especificación de términos, no? Entonces aquí partiendo de diccionarios no teológicos, sino tanto algunas ideas de la Real Academia Española, también como Wikipedia, que nos dice que una constante es un valor de tipo permanente que no puede modificarse sin que se pierda la identidad o esencia. Aquí ya tenemos una pista importante, ¿verdad? Es un valor de tipo permanente que no cambia, no puede modificarse sin que se pierda la identidad o esencia. Y también dice, no se interrumpe y persiste en el estado en que se encuentra. Y el contexto se nos describe como el conjunto de circunstancias que rodean una situación, y fíjense esta parte, sin las cuales no se puede comprender correctamente. De ahí cuando decimos, me sacaste de contexto, me has sacado de un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin ese contexto no me puedes entender correctamente. Y ambas realidades son importantes, ¿sí? No estamos hablando de lo importante o lo esencial y lo accidental, sino de dos cosas que son esenciales. Es tan importante la constante como el contexto. Es tan importante la semilla con un contenido nuclear, la semilla del Evangelio, la semilla del carisma del Reino Christi, como el contexto en el que éste se siembra. Y vamos a darnos con la imaginación y con la mente, pues una paseada a la iglesia naciente. Imagínense esa primera comunidad de apóstoles, los 12, pero también el grupo de mujeres, algunos de los 72 que le seguían, la familia de Betania. Imagínense ese grupo de los seguidores más íntimos de Jesucristo, una vez que reciben el mandato misionero, ¿no? Ellos desarrollan una comprensión de la importancia universal de Jesucristo, que Jesucristo no solo es para ellos, no solo es su amigo de ese pequeño grupo, sino que tiene una relevancia universal, y van desarrollando también un sentido de urgencia para predicar el Evangelio y también para servir y dar testimonio del reino de Dios. Entonces, esta primera comunidad, si pudieran hablar coloquialmente entre ellos, van a decir, oye, esta buena nueva de Jesús no era solo para nosotros, es para el mundo entero, es universal, ni siquiera es solamente para el pueblo de Israel. Por eso nos dice hasta los confines del mundo. Y ese sentido de urgencia que San Pablo le llama el Caritas Christi Urget Nos, es una urgencia interior, no es una prisa externa ni un nerviosismo externo, sino una urgencia interior para anunciar a ese Señor que aman y para dar testimonio del reino de Dios. Esa es la constante. Y el contexto es que tienen que hacer este anuncio en un contexto y en una situación particular. Ahora nos vamos a dar un paseo, lo tendremos la ocasión por Hechos de los Apóstoles más adelante para que veamos lo que les implicó a ellos, ¿verdad? Entonces, eso fue la comunidad primitiva. Y hoy, como entonces, si lo podemos poner con nuestras palabras, la constante es la persona de Jesucristo, el mensaje salvífico, su persona y su mensaje salvífico, el Evangelio, y el anuncio y la realización del reino. Eso no cambia con el tiempo. Y tenemos que ser expertos en conocer la constante. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que nos vino a traer? Y cómo él anuncia con su persona y realiza el reino. Y el contexto para nosotros sería el 2023 en una época de poscristiandad, ¿no? La mayoría de ustedes está en México, no sé si hay alguien en Centroamérica, pero vamos a decir el contexto del país México o de Latinoamérica. Ese es el contexto. Y las dos cosas son importantes. Porque si anunciamos en un contexto y somos expertos en el conocimiento de la realidad sociopolítica, cultural, eclesial de México, pero no conocemos la persona de Jesucristo, nuestro anuncio va a ser vacío.
Pero también, aunque conozcamos a la persona de Jesucristo, si no conocemos el interlocutor, pues a veces va a ser como una campana que resuena, pero que no penetra. Aquí hay un autor que se llama Steve Murray, que tiene unos artículos muy interesantes, Stuart Murray, perdón, que tiene unos artículos muy interesantes sobre la constante y el contexto, y él habla de la diferencia entre cristianismo y cristiandad. No sé si hemos escuchado de repente algunas, pues quizá comentarios más catastróficos que dicen, es que el cristianismo ha muerto, ¿no? Estamos en un mundo secularizado y el cristianismo ha muerto. Y no es así, el cristianismo está más vivo que nunca. Si es la fe en Jesucristo y su evangelio vivido en la iglesia, sigue habiendo santos, sigue habiendo mártires, sigue habiendo laicos religiosos que dan su vida por Jesucristo para anunciarle. Y la fe sigue provocando conversiones. Entonces el cristianismo no ha muerto. La cristiandad quizás sí, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la cristiandad? Y este autor dice que la cristiandad es un modo específico de existir del cristianismo en la historia en el que se gozaba de una posición de preeminencia al interno de la sociedad, ¿no? Nos podemos quizá imaginar pues una Europa medieval, ahora veremos donde pues el poder civil y el poder religioso estaban unidos, donde el mismo Estado o el reino, o sí, el poder civil protegía el poder religioso, tenía una posición de preeminencia, y nos damos cuenta que hoy las cosas pues no son así. Y uno puede decir, qué mala noticia. Y podemos decir, mala noticia si no permite que se siga viviendo el cristianismo, pero quizá necesitamos abrirnos a nuevas formas en las que el cristianismo está llamado a existir en un contexto actual, sin perder una gota del poder del mensaje salvífico y sin desfigurar la persona de Jesucristo, ¿no? Este autor también hablaba de la cristiandad como una región geográfica en la que casi todos eran al menos nominalmente cristianos. Decir aquí hago un paréntesis, ¿no? Que la cristiandad ha terminado, pues es riesgoso, ¿no? Generalizar, porque nos damos cuenta que existen aún lugares donde se puede vivir esto que vamos a ver ahora. No es homogéneo como expresión, ¿no? Entonces la cristiandad correspondería a una región geográfica en la que casi todos son al menos nominalmente cristianos. Aquí se habla de una época histórica que va desde inicios del siglo IV con la conversión de Constantino hasta el siglo XX, unos dicen 19, 20. Una civilización o cultura principalmente plasmada por la historia, los símbolos, el lenguaje y los ritmos del cristianismo, y una estructura política en la que la Iglesia y el Estado proveen mutuamente apoyo y legitimidad. Nos legitimamos mutuamente y nos apoyamos, aunque no siempre las relaciones fueran fáciles. ¿Sí? Esto es interesante porque es lo que caracterizaba una época de cristiandad, y a veces podemos vivir con una cierta nostalgia, ¿no? Pero quizá los tiempos están cambiando y nos corresponde como apóstoles del reino ver de qué nuevos modos podemos hacer presente y visible la Iglesia de Jesucristo y su mensaje salvífico. Acá tenemos pues una expresión fuerte del Papa Francisco a la Curia Romana en diciembre del 2019 que dice: hermanos y hermanas, no estamos en el cristianismo, en la cristiandad, aquí quería decir, ya no. Hoy ya no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni necesariamente los más escuchados. Ya no estamos en un régimen de cristiandad, porque la fe, él habla sobre todo en Europa, pero también en gran parte de Occidente, ya no es un requisito evidente para la convivencia. Al contrario, a menudo incluso se niega, se burla, se margina y se ridiculiza. Nuevamente, esto no es para deprimirnos ni sino es simplemente para despertar nuestra conciencia, pedir mucha luz al Espíritu Santo y ver de qué modo Él quiere hacerse presente en una sociedad como la actual. Y aquí tenemos, vamos a decir, 3 modos, pero luego yo añadí un cuarto, de relacionarse con la cultura actual. Vamos a decir que son 3 incorrectos, si podemos llamarlo así, y uno correcto, ¿no? Entonces, una primera actitud para relacionarse con la cultura actual que vemos es pasar de largo, ¿no? Como ignorar, negacionismo y evasión. Entonces, decir, yo cierro mis redes sociales, yo la verdad prefiero no escuchar tanta noticia, ni siquiera ver las novedades que se están desarrollando, a mí que ni me hablen de inteligencia artificial. Yo me vado, ¿no? A mí me gustaría vivir quizá como los primeros cristianos en ese contexto. Entonces como que ignoro.
Luego también hay una actitud, de hostilidad, de ansiedad, de rechazo. Los que dicen es que el mundo de hoy estamos al borde del abismo y mejor que ya venga Jesús, porque si esta realidad que nos toca vivir, o más vale pues replegarnos en guetos cristianos para no convivir con este mundo que es tan hostil, que también sería equivocado, ¿no? Jesucristo mismo no hizo eso cuando vino. Él comía con publicanos y pecadores, y él salía a los cruces de los caminos y al brocal del pozo a encontrarse con la gente. Entonces, ni ignorar ni esa ansiedad o rechazo ante la cultura actual, pero tampoco el extremo contrario de una aceptación ingenua de todas las propuestas sin ningún filtro, que sería también un error, ¿no? Decir, bueno, así como Jesucristo comía con publicanos y pecadores, pues yo es que acepto todo lo que venga de la cultura en la que vivimos, siempre y cuando nos amemos unos a otros. Pues no, tiene que haber pues lo siguiente, que es un discernimiento, que es de lo que estamos hablando ahora. Hay que discernir la cultura en la que vivimos y descubrir las semillas del reino que están presentes en ella. También las semillas de cizaña. Y vamos a ir un poco más ágiles, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido bastante ágil. Luego, a quien les interese esto, podemos ver si lo desarrollamos en una segunda sesión, o les puedo compartir material, o haremos un taller. Esto es como una probadita, un aperitivo así, una botana de estos temas para que se nos abra el apetito y que nos den ganas de seguirnos formando en el discernimiento apostólico de la realidad, desde la Sagrada Escritura, desde la historia de la Iglesia, el magisterio y el carisma. Entonces, desde la Sagrada Escritura, tenemos Mateo 16, aunque luego también esto se cita en Lucas, cuando encontramos a Jesús que cuando está dialogando con sus discípulos y dice, al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana dicen, con este cielo rojo oscuro hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. ¿Cómo se habrán quedado, verdad? Los discípulos ante esta, pues no llamada de atención, pero afirmación de Jesús. ¿Tienen capacidad para las señales de los tiempos? Miembros del Reino Christi o gente que quiere ser apóstol de Jesús, ¿tenemos capacidad para interpretar las señales de los tiempos? Este mismo pasaje del Evangelio, cuando lo citan en Lucas 12, Jesús nos invita a discernir el tiempo presente, las señales de los tiempos, y él utiliza el término griego kairos, que en este pasaje no indica simplemente el flujo cambiante de los acontecimientos, ¿no? El tiempo no solamente como un sucederse de instantes y de momentos, sino como el compromiso de la libertad, de mi libertad, dispuesta a percibir el tiempo presente como oportunidad salvífica, como promesa ofrecida y como gracia iniciada. Fíjense qué actitud más diferente del cristiano, ¿eh? El tiempo presente, así como estamos, pospandémico, con la guerra, con lo que ustedes quieran decir, con la situación política en México, pues muy compleja, con una situación social también, pues de creciente secularización, pero también con formas nuevas de comunidades cristianas, de comunidades de apóstoles, con una nueva sed de espiritualidad. Entonces, yo libremente elijo percibir el tiempo presente como una oportunidad salvífica, como una promesa que se me da y como una gracia que ya ha iniciado. El discernimiento como una intuición del corazón convertido del creyente que se va asemejando a la mentalidad de Jesús y que percibe los signos salvíficos del tiempo presente. Cuando hice ejercicios de mes, el padre que nos predicaba nos decía que el que se va haciendo cada vez más fino en el discernimiento es porque va asumiendo el corazón de Jesús. Y ponía el ejemplo de una pareja que se llevan conociendo por años, ¿no? Marido, mujer de 50 años de matrimonio, y que se quieren y se aman tanto que ya sabe perfectamente el platillo que le gusta, el color de corbata, cuando hace este gesto, qué quiere decir, lo que le preocupa cuando frunce el ceño, porque lo conoce tanto que su corazón se ha ido asimilando al suyo y ya sabe lo que le da temor, lo que le da ilusión. Entonces, más que un ejercicio puramente intelectual, el discernimiento apostólico, la realidad es conocer tan bien a nuestro Señor y su corazón,
que ya sabemos lo que le preocupa, ya sabemos lo que le duele, ya sabemos lo que le alegra, ya sabemos cómo él suele sembrar sus semillas en el mundo actual, etc. Entonces, aquí tenemos, me gustaría tener más tiempo para esto, pero si no usamos el tiempo que tenemos, pues un recorrido muy interesante en Hechos de los Apóstoles. Sobre todo en los primeros versículos, en Hechos 1, hagan de cuenta que se nos da el índice del resto de este libro, de los Hechos de los Apóstoles. Dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, primera condición indispensable para discernir. No es un ejercicio solo intelectual, se requiere de la luz del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, seréis mis testigos, sin testimonio no hay anuncio. Y fíjense, nos da el recorrido en Jerusalén, que era la zona más conocida, luego se amplía el radio a Judea y a Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Que vayamos nosotros a saber qué entendían ellos en ese momento por los confines de la tierra, ¿no? Entonces tenemos el primer paso antes de Pentecostés, donde la misión estaba más bien circunscrita únicamente a los judíos, con algunas acciones puntuales entre samaritanos y gentiles. Los discípulos aguardaban en Jerusalén la inminente llegada del reino y vamos a decir que vivían en una inminente expectación escatológica. Ellos pensaban que el reino estaba a la vuelta de la esquina. Luego se dan cuenta que cuando dicen yo volveré, pues no era pasado mañana, ¿no? Ni quizá en 10 años, ni en 15, sino seguimos esperando su segunda venida. Pero ellos les cuesta entender que no es tan eminente, ¿no? Que no es que tienen que seguir esperando en el cenáculo antes de Pentecostés, porque será cuestión de días o de horas o de semanas el que él vuelva. En Pentecostés se da una nueva comprensión de la comunidad. Hay un indicio de lo que está por venir. Aún está todavía muy lejos la noción de una misión universal. Ajá. Los discípulos continúan siendo judíos y continúan rezando en el templo y continúan haciendo anuncios en el contexto de la sinagoga. Después viene el momento del Esteban protomártir, que si se acuerdan, lo apedrean. Pero también es muy interesante, Esteban es de los, en ese contexto hay helenistas de habla griega y hay hebreos. Y es cuando se nombran los diáconos. ¿Se acuerdan el pasaje cuando dice los helenistas no tenían quienes sirvieran a sus huérfanos y a sus viudas, y ellos nombran a los diáconos que todos tienen nombres griegos? Esto nos da un panorama que ya empieza a haber algo de diversidad lingüística, cultural y probablemente también de diferencias sociales. Los 7 diáconos eran helenistas. Y el discurso de Esteban nos va dando una fuerte señal de que el futuro de la comunidad va más allá del judaísmo. Porque nos pasa revista en este discurso de las distintas etapas del pueblo de Israel, y en ninguno de los casos la presencia de Dios se limita a un lugar particular. Habla de Abraham, que sale de su tierra, habla de José, que también pasa a pertenecer a Egipto, vendido por sus hermanos, habla de Moisés, que saca al pueblo de Egipto, y de David y Salomón. Entonces nos empieza a dar algunas nociones de que el mensaje no está hecho solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino para el mundo entero. Luego tenemos el pasaje interesantísimo en Samaria, bueno, primero en Samaria y luego el pasaje del eunuco etíope, cuando viene Candace, el eunuco que es ministro de la reina Candace, viene regresando de Jerusalén. Y es cuando Felipe, diácono, es arrebatado, bueno, es puesto al lado de la carroza y le dice, ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces le explica el texto de Isaías, y se le abren los ojos y llegan a un lugar donde hay agua y le dice que hay agua, hay algo que me impida bautizarme. Y ustedes saben, uno puede decir, bueno, este realmente ya es el momento en el que esta primera comunidad se hable al mundo gentil. ¿No? Es un eunuco que viene, es un etíope, se están abriendo realmente más allá del pueblo judío, pero pues no era realmente un gentil, sino más bien podemos decir un prosélito, porque si venía de Jerusalén de adorar y venía leyendo Isaías, probablemente tenía conocimiento pues de los textos del judaísmo. Luego está el quinto paso con Cornelio y su familia en Hechos de los Apóstoles, que yo le llamo, es el pasaje del doble sueño, porque Pedro está en Jope, tiene una visión y ve una gran revelación cuando baja
el mantel, ¿no? Con cuadrúpedos, y dice, come. Y él dice, ¿cómo voy a meter en mi boca algo impuro? Le dice, tú no llames impuro lo que yo he purificado. Y es cuando se va con la familia de Cornelio y lo bautiza él y a toda su familia, que era un gentil. Y luego finalmente está el tema de Antioquía, que es el lugar donde se llama cristianos por la primera vez a los cristianos y donde los gentiles y los judíos conviven perfectamente. Entonces se va ampliando el horizonte de la primera comunidad, solo judíos, luego quizá un prosélito, luego Cornelio y su familia, aunque conocen el mensaje del Dios único, se bautiza él y su familia, luego en Antioquía y después de Antioquía, pues ya en los confines del mundo. La misión a los gentiles como una cosa ya sistemática, no como una cosa puntual y una excepción. Y luego tenemos ya algunos ejemplos desde la historia a esta persona. Esta persona que vemos aquí, el busto de esta persona es un señor que se llama Arato de Solos. Y yo cuando lo oí dije, pues lo conocerá su familia, ¿no? Arato de Solos, que ha nacido en el siglo III antes de Cristo. Y luego tenemos el altar del Dios desconocido. Aquí estamos viendo dos elementos culturales de una sociedad que no es judía, que es la sociedad griega, y nos remite al discurso de Pablo en Atenas. Entonces, Pablo es alguien que ha hecho verdaderamente un discernimiento apostólico de la realidad, ¿no? Él llega a anunciar a una ciudad, pues, politeísta, al Dios único Jesucristo, y cuando le encuentra llena de ídolos, está interiormente indignado. Otras traducciones dicen que está interiormente turbado o desolado, que esto es propio del discernimiento, ¿no? La desolación. Él está turbado. No puede creer que hay una ciudad que esté tan llena de ídolos. Pero no se queda ahí. A nosotros a veces nos puede pasar, ¿verdad? La tentación de decir, ay, es que este ambiente tan poco cristiano o este ambiente tan, pues con tan pocos valores, qué indignado, qué desolado puedo estar y quedarme estacionado ahí. Y es una tentación. Y aquí hay que hacer un poco lo que Pablo hace. Dice, yo me tengo que mover. Entonces él sale de esta desolación y se va a lo primero que él conoce, que es la sinagoga. Y se va a la sinagoga a discutir con los judíos. Este es un ejemplo perfecto de cómo él va abriendo sus círculos también, ¿no? Porque sale de la sinagoga, empieza a discutir con los judíos, pero luego dice, yo no me quedo aquí, yo me voy a los pórticos, a los mercados, al Areópago, justamente para hablar con los filósofos epicúreos y los estoicos. Estos no son judíos, estos tienen otro contexto social, cultural, filosófico, tienen una cosmovisión diversa del mundo judío. Y empieza a discutir con ellos. Y aprovecha que son curiosos. Este es el texto tal cual de Hechos 17, ¿no? Dice, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Y Pablo aprovecha esta curiosidad para anunciar. Y empieza uno de los mayores discursos evangelizadores de los que tengamos noción en la historia, ¿no? Entonces, el Pablo que estaba, fíjense el camino interior que ha recorrido, el Pablo que estaba desolado, que va a la sinagoga, al pequeño mundo que él conoce, y luego se va con los filósofos epicúreos y los estoicos, dice, atenienses, veo que vosotros sois los más respetuosos de la divinidad. No se escandaliza de una cultura idolátrica, sino sabe reconocer las semillas del reino presentes en ella. Y dice, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos, he encontrado un altar en el que estaba grabada la inscripción al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, hoy los vengo a anunciar. Este Dios desconocido es Jesucristo. Y luego dice también, pues en él, bueno, en Jesucristo vivimos, nos movemos y existimos. Y como han dicho algunos de vosotros, en otra traducción dice, como han dicho algunos de vuestros poetas, estirpe suya somos o somos también de su linaje. Y este es Arato de Solos. Entonces, fíjense, Pablo no dice vaya cultura idolátrica, yo me voy de aquí. Él siente un desasosiego interior porque le duele que no conozcan a Jesucristo, pero toma elementos culturales de los griegos, no los rechaza y dice qué cosa más horrible para anunciar desde ahí la constante en el contexto. Entonces toma al poeta Arato de Solos para anunciar que somos hijos de Dios, estirpe suya somos, en él nos movemos, existimos y somos, y toma el altar al Dios desconocido para decir, ese Dios que no conocéis es el que yo vengo a anunciar.
como ven, un ejemplo de evangelizador que sabe anunciar la constante a Jesucristo. No les anuncia cualquier divinidad. Dice, como estos son estoicos y epicúreos, les voy a hacer un licuado de Dios, ¿no? Anuncia a Jesucristo, Hijo de Dios, pero lo anuncia con términos que ellos pueden entender. Y luego tenemos, acá no me voy a detener porque hay conferencias magistrales sobre ella, pero es alguien también, ayer tuve la gracia de irla a visitar porque vivo en Roma, entonces no tengo, me encantaría irla a ver cada mes, pero no siempre tengo este regalo. Ella es la estrella de la nueva evangelización, porque ella también, igual que Pablo, toma elementos culturales pues de la cultura indígena para anunciar. No llega con un lenguaje que les es desconocido. Como todos sabemos, pues sus mangas de piel de conejo eran propios de la realeza, era una princesa, una reina. El pelo suelto, partido a la mitad, era propio de las vírgenes, pero la cinta negra alrededor del vientre era propio de las personas embarazadas. Aquí chiquita, la Oyin Nahuatl, Nahual, que es la flor de 4 pétalos, simboliza la divinidad. Entonces, tener la divinidad en el vientre es un pictograma, ¿no? Aquí nos damos cuenta que de un golpe de vista, este códice, que es la hermosísima Virgen de Guadalupe, habla tanto a misioneros como al pueblo evangelizado. Y dice, de un golpe de vista, soy virgen, soy madre, soy princesa, soy reina y llevo en mi vientre al Hijo de Dios. Y algunos autores dicen, pisando la luna negra como símbolo del mal, más que pisar una serpiente que pues también podía simbolizar a Quetzalcóatl y llevar a interpretaciones equivocadas. Entonces es alguien que toma elementos culturales del pueblo evangelizado, que no son elementos bíblicos, ¿eh? En la Biblia nunca aparece que las vírgenes iban de cabello suelto, que eran elementos propios de la cultura que ella quería evangelizar, pero los resignifica y explica el anuncio de Jesucristo y la verdad salvífica que nos ha venido a traer. Dios mío, vamos tardísimo, vamos a avanzar en esto. Sí. Y luego les quiero presentar a un amigo que yo acabo de descubrir también, que es Matteo Ricci, que se conoce poco porque se conoce más a San Francisco Javier como gran misionero, pero Matteo Ricci es un jesuita que evangelizó la China y que no era nada fácil de evangelizar porque era un gran imperio y no eran unas islas de gente más sencilla donde era quizá más fácil anunciar, sino era un imperio además muy culto, muy civilizado y con mucha pues con mucha cultura. Entonces, Matteo Ricci lo que hace, no me voy a tener mucho, pero les quiero compartir alguna cosa aquí. Estamos hablando del 1552 donde él nace y 1610 en el año que él muere, ¿no? Entonces, lo primero que él hace, intenta primero vestirse como monje budista, porque dice, si yo soy un sacerdote católico, pues lo más semejante quizá puede ser un monje budista, pero no le va bien porque para ellos los monjes budistas no eran tan admirados, sino el más admirado era el erudito confuciano. Entonces no viste como un monje budista, sino dice, para anunciar, lo mejor que yo me puedo adaptar es vestirme como un monje confuciano. Incluso toda la estructura de pensamiento de Confucio era mucho más, ¿cómo puedo decir? Un vehículo mucho más útil para traducir el mensaje cristiano que el lenguaje budista. Entonces, él se hace un experto, no solamente aprende el lenguaje perfectamente, sino que estudia todos los textos confucianos, los más antiguos, para entender y ver cómo anunciar el mensaje cristiano. Y lo que hace, fíjense qué interesante, ellos eran muy curiosos sobre todo lo que eran avances tecnológicos. Entonces, él con un otro compañero misionero, en su pequeña casa de Chowking, que es donde él llega, hace un pequeño museo y pone todos los artefactos que traía de Occidente como un reloj, un telescopio, porque este hombre además estaba muy dotado, era astrónomo, matemático, cartógrafo. Entonces pone todos esos instrumentos y la gente por curiosidad llegan no a ver al sacerdote católico, sino a estos sabios de Occidente que nos vienen a traer conocimientos. Entonces, ¿qué es esto? Es un reloj. ¿Quién es esa señora? Es la Madre de Dios. Y empiezan a anunciar así, ¿no? Y algo que es interesantísimo y que parece una tontera, pero que les abre las mentes al pueblo chino, es un mapa del mundo. Y aquí vamos a ver la diferencia de los dos mapas. Él trae un mapa
Y le preguntan, ¿pero qué es eso que nos estás enseñando? Es el mundo. Y le dicen, no, el mundo es esto, ¿no? El que está acá. Y se dan cuenta, este mapa tenía a China en el centro y todo el resto del mundo eran como pequeñas islas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que aprender como chinos de las pequeñas islas que nos rodean si nosotros tenemos todo el conocimiento? Pero cuando se dan cuenta que son una pequeña parte de un mundo más amplio, le pide el emperador que haga una copia de ese mapa con toda la tipografía china y le empiezan a repartir y se abren al anuncio. Y otra cosa que hace impresionante es un catecismo dialógico que le llama el Tien Chun Sei, que es un diálogo entre un sacerdote y un sabio confucionista y van anunciando las grandes verdades de fe y otros escritos que él tiene. Entonces es alguien que toma los elementos culturales de entonces para hacer el anuncio del mensaje cristiano. A veces creemos que el gran evangelizador es el que es como un bulldozer que va a todo terreno y no importa el campo en el que está llamado a evangelizar, él dice, es que yo voy a anunciar a Jesucristo así, con estos conceptos, pero de repente dices, es que no me van a entender, ¿no? Yo aquí les quiero contar una anécdota. Cuando yo vivía en París, trabajaba de catequista en un colegio a los niños de la quatrième, que son niñas como de 13 años, no tan chicas. Entonces yo acostumbrada pues quizá a ser catequista en México, en nuestra cultura, llego el segundo día a clase, todavía no nos conocemos mucho, y digo, a ver, niñas, ¿quién de aquí quiere ir al cielo? Súper bonita pregunta, ¿no? Uno puede decir, todo el mundo va a levantar la mano y nadie la levanta. Y me dicen, Madame, usted tiene pensamientos oscuros y negros. Y yo, ¿pero cómo? Y me dice, porque lo que pasa es que para ir al cielo hay que morir si nosotros ninguno nos queremos morir. Entonces, culturalmente, entré con el pie izquierdo, digo, no era la pregunta que había que hacer, ¿no? Porque no todos eran creyentes, era una clase más que de catecismo, un poco como de historia de las religiones o una cuestión así un poco más abierta. No se habla así directamente, con una cultura que uno no conoce, entonces se bloquean por no haber entrado por una puerta adecuada. Y las dos cosas son importantes, ¿eh? Porque a veces queremos conectar mucho con nuestro auditorio, pero olvidamos de anunciar la verdad por conectar, pero a veces por un celo malentendido de dar a conocer la verdad así, decimos, da igual quien me oiga, que se adapte a mí, y hay rechazo, ¿no? También en ese colegio me decía un chico, bueno, cuando uno le decía primero, Jesucristo ha muerto para salvarte, me decía primero, ¿qué he hecho yo para salvarme? Y dos, si es un salvador, ¿por qué se muere? Los héroes de Marvel no se mueren. Entonces, el concepto de salvador que tenían es muy distinto. Entonces, no significa que no tenemos que decir una verdad de fe tan grande como esta, pero hay que saber al auditorio que lo estamos anunciando. Bueno, vamos a dar una probadita del magisterio muy pequeñita, que ya no nos va a dar mucho tiempo aquí, pero de verdad que estos son textos que les recomiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo este que es el Ecclesiam Suam, donde se habla, es Pablo VI, de la vitalidad de la iglesia y cómo depende de una iglesia que siga vigorosa, depende de su vigilante capacidad de leer los signos de los tiempos. O sea, una iglesia que no sabe leer los signos de los tiempos es una iglesia que va perdiendo significancia en el mundo de hoy. Leer el mundo de las redes sociales como un campo en el que se puede llevar el evangelio. Leer esta sed de renovada espiritualidad que tienen muchos jóvenes para ponerlos en contacto con la vida de oración. Esta sensibilidad por el mundo creado y el cuidado de la tierra. Y no decimos, es que eres un hippie New Age, ¿no? Es tratar de rescatar de dónde viene esa sensibilidad del cuidado de la casa común, no para divinizar la tierra, pero para anunciar a un Dios creador que nos ha hecho ministros de su reino, para cuidarla. En fin, hay que leer los signos de los tiempos y hay que descubrir qué elementos culturales podemos tomar de ellos para anunciar el Evangelio. Luego, por excelencia, es el documento, es una constitución apostólica, Gaudium Spes, del Concilio Vaticano II, donde dice, no hay nada verdaderamente humano que no encuentre con el corazón del apóstol de Cristo. Y esto es interesante decirlo porque no podemos decir, es que como soy apóstol, yo solo hablo de las verdades de fe, ¿no? Entonces, fe, esperanza, caridad, vida de oración, los santos y los ángeles y poco más. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre con el corazón del apóstol de Cristo. Me interesa el mundo del deporte, me interesa el mundo de la moda, me interesa el mundo de la política,
Me interesa el mundo de los conflictos sociales porque son lugares donde se puede anunciar el reino de Jesucristo. También la importancia de una escucha atenta a las preguntas que el hombre se hace hoy. Y acá vamos a volver a citar Gaudium Spes, algunos números que reducen casi todo lo que el magisterio posterior ha desarrollado. Gaudium et Spes número 3 dice que las preguntas de la humanidad las podríamos sintetizar en estas 4, ¿no? La evolución presente del mundo, cómo hemos llegado a donde estamos hoy, cuál es el puesto y la misión del hombre en el universo, qué carambas hago aquí. Y si se fijan, ya no dice solamente en el planeta Tierra, ¿eh? Hay una expansión de la conciencia en la que el hombre se va dando cuenta que es más allá, ¿no? ¿Cuál es el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos? ¿Tiene sentido lo que hago personalmente como comunidad? ¿Y cuál es el destino último de las cosas y de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Y luego dice, si esas son las preguntas perennes de la humanidad, el número siguiente dice, ¿y cómo la iglesia tendría que responder a eso? Y lo primero es escrutar a fondo los signos de los tiempos, interpretarlos a la luz del Evangelio. No se interpretan de cualquier manera, ¿no? Hay que interpretarlos siempre a la luz del Evangelio, responder o tratar de responder a esas interrogantes perennes de la humanidad y buscar comprender el mundo que vivimos, no solo etiquetarlo. En fin, esto me lo voy a saltar. ¿Y cómo podemos anunciar el Evangelio, lo que hemos visto ahora, a los hombres de nuestro tiempo? Aquí tenemos algunas imágenes que a mí me ayudan mucho, ¿no? Y que también podemos decir, es que las jóvenes generaciones ya no quieren tener hijos y ahora tienen perrijos. Y nos reímos de eso, ¿no? Pero decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué les da miedo? ¿Qué les da ilusión? No etiquetar y no decir qué mal están. Hay que ver por qué han llegado a esas conclusiones. Entenderlos y quererlos, ¿no? Y tratar de ver qué palabra del Evangelio está llamada a llevar luz en sus vidas. O el mundo de las comunicaciones sociales, de las redes que nos pueden ir deshumanizando, pero también cómo pueden ser vehículos de evangelización, ¿no? O el tema de la pospandemia. Aquí me lo voy a saltar también. ¿Cómo podemos impregnar las culturas y transformar la sociedad? Como lo hemos dicho. Yo digo, luego no me va a dar tiempo compartirles, pero yo tuve el regalazo de estar esta Semana Santa en Hong Kong y tuve un encuentro ni más ni menos con los miembros del Reino Christi de Hong Kong, de Macao, de Shanghái. Hay como unos 30. Es impresionante cómo el Evangelio y el carisma del Reino Christi está llamado también a inculturizarse ahí. Impresionante. Y hace 2 años estuve en Costa de Marfil. Entonces, ver la diferencia Asia, África, América, Europa, con tantas diferencias culturales, pero cómo son tierras fecundas para recibir el anuncio del Evangelio. Y aquí hay un número que a mí me encanta, que esto es Evangelii Nunciandi, que se publica el 8 de diciembre del 75. Dicen que Evangelii Nunciandi es la abuela de Evangelii Gaudium. La mamá sería el documento de Aparecida, ¿no? Pero mucho del Papa Francisco lo encontramos aquí, inspirado acá. Y este número, el número 19, habla que para alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio, si realmente queremos transformar, hay que tocar los criterios de juicio, hay que conocer y tocar los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. No podemos no conocerlos. ¿Cuáles son los criterios que nos llevan a juzgar? ¿Cuáles son los valores determinantes? Y ejemplos tendría muchísimos, pero no tanto tiempo. Entonces, vamos adelante. Les recomiendo muchísimo este documento. Esto me lo va a saltar. Esto sí es muy interesante. Es el del documento de trabajo del Sínodo de la Nueva Evangelización, que llevó al sínodo y que el documento conclusivo es justamente Evangelii Gaudium. Pero el documento de trabajo era muy interesante porque dicen, el mandato misionero del que hablamos al inicio asume en el tiempo formas y modalidades nuevas según los lugares, situaciones y momentos históricos. No hay que tener miedo que las cosas cambien. Y dice que la nueva evangelización se ha transformado en discernimiento. Y ese discernimiento es la capacidad de leer los nuevos escenarios que en las últimas décadas se han creado y convertirlos en lugares de anuncio del Evangelio y de la experiencia eclesial.
no hay lugar que no pueda ser tocado por el reino, que no pueda no ser tocado por el reino. No hay lugar que podemos decir pagano si nosotros tenemos el ardor y sabemos leer el modo en el que podemos llevar el evangelio ahí. Esto me lo va a saltar. Luego les voy a dejar la presentación porque les quiero enseñar esto también. Entonces dice, en su constante discernimiento, este es Evangelii Gaudium, número 43, dice, en su constante discernimiento, la Iglesia tiene que reconocer las costumbres propias que no están ligadas directamente al núcleo del Evangelio y que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y por lo tanto su mensaje ya no es percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. ¿No? Yo el otro día llevé un grupo de jóvenes a visitar una catedral espectacular que nosotros decimos, ¿cómo es catequética este arte? Y había muchas gárgolas. Y me decían, parece una casa del terror, ¿no? La gárgola que en su momento quería significar el horror del pecado y que hablaba a una generación de entonces, oh, ya no me dice eso, no me dan ganas de meterme a esta realidad, ¿no? Entonces hay que revisar las expresiones culturales, formas que, pero es importante, aquellas que no están ligadas al núcleo del evangelio. Lo que está ligado al núcleo del evangelio no se toca. Entonces, Diana, ¿qué hacemos? No, tú dale. Estamos emocionadísimos escuchándote. Voy a Este, tratar de sintetizar esto, ¿te parece? A ver qué, y si no, nos quedamos otros 10 minutitos para preguntas, los que se tengan que ir se van. claro que sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, es que esto es muy importante, porque tuve un taller con un grupo de seminaristas también y decíamos, ¿cuáles son nuestras gárgolas hoy? ¿Qué cosas decimos hoy creyendo que estamos evangelizando, pero estamos espantando a la gente? Porque culturalmente no se entienden, no se entienden. Y no se trata de dejar de hablar de las verdades de fe, es saberlas traducir, ¿no? También me acuerdo en algún momento hablando con parisinos, estábamos leyendo ese salmo que decía, he salvado la vida como un pájaro la salva de la trampa del cazador, que es un salmo. Esta gente de ciudad en su vida había visto un pájaro, o muy pocos, y no habían visto una trampa del cazador. Entonces muchos eran migrantes, ¿no? Pero que vivían en ciudad. Entonces le digo, he salvado la vida como un migrante de la policía fronteriza. Entonces todos dijeron, ya entendí. Y no significa que vamos a cambiar y a redescribir los salmos, pero a veces hay que tratar de decir lo que esa experiencia espiritual estaba significando para ese grupo concreto. Hoy esto puede seguir hablando mucho a la gente de campo, ¿no? Pero lo que es un pájaro que salva la vida de las manos del cazador. ¿Qué significa eso? He sido liberada, ¿no? O mis hombros ya no cargan el yelmo, ya no lo cargan, ya no cargan. ¿Qué significa esto? Pues es que a veces yo nunca he visto un arado. Pero ¿qué significa que ya no cargas el arado, que ya no eres esclavo? En fin. Entonces hay que saber revisar estas cosas. Aquí el tema del castigo corporal que hoy no se entiende, o la misma silla, ¿no? No está ligado, nadie está diciendo que el Papa deja ser el vicario de Cristo. Y nadie está diciendo que cuando habla de verdades de fe, habla con inerrancia. Significa que hay expresiones culturales que para el mundo de hoy ya son chocantes y que hay que revisarlas, no aquellas que están directamente ligadas a la persona de Jesucristo o al núcleo de su verdad salvífica. Creo que se entiende esto, ¿no? Y aquí es muy interesante que demos la entrada a esto porque estamos en este momento preparándonos para la convención. El ver, juzgar y actuar, uno puede decir, es propio del Regnum Christi, ¿no? Pues no necesariamente. El ensayo que habla del encuentro con Cristo habla de dónde nos hemos inspirado, pero lo que es muy interesante es que todo el documento de Aparecida, que es el documento conclusivo creo, no me acuerdo cuál congregación del episcopado latinoamericano es el número, lo tengo, se me ha ido ahora de la mente, habla que todo el documento ha estado escrito con este método, trabajado con este método, que implica contemplar con los ojos de la fe a través de su palabra y el contacto con los sacramentos, la realidad que nos circunda y que juzguemos según Jesucristo, camino, verdad y vida. Y que actuemos o sea, que nuestro responder sea desde la iglesia, cuerpo místico de Cristo, que siembra, que lo que busca es el sacramento universal de salvación y propagación del reino de Dios que se siembra en esta tierra y fructifica plenamente en el cielo. Eso es un modo precioso de describir el ver, juzgar y actuar.
y es un método que nos permite articular la perspectiva creyente de ver la realidad, ir asumiendo criterios que provienen de la fe y discernir con sentido crítico, y entonces proyectar un actuar como discípulos misioneros de Jesús. Eso lo dice el documento de la Aparecida. Esto me lo voy a saltar también. Esto es muy interesante, nada más con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium de marzo del 22, muy reciente, donde se habla de la reestructuración de la curia. El artículo 55 habla de la sección que es dentro del dicasterio de la evangelización, la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización, invita a la reflexión sobre la historia de la evangelización y la misión y sus relaciones con los acontecimientos políticos, sociales y culturales que han marcado y condicionado la predicación del evangelio. Es decir, en otras palabras, está diciendo, hay que ver aciertos y errores en nuestro camino evangelizador para entender mejor y madurar como iglesia en nuestra evangelización actual. Y para concluir con esto, simplemente muy interesante, cómo hacerlo a través de los ojos del carisma. Hemos visto un poco hemos visto la escritura, saber discernir los signos de los tiempos, ver el kairos como un momento salvífico. Hemos visto unos ejemplos históricos muy rápidos, los Hechos de los Apóstoles, San Pablo en el Areópago, la Virgen de Guadalupe, Mateo Ricci en China, y hemos visto una probada rapidísima del magisterio, ¿no? Para abrirles el apetito y ojalá podamos organizar círculos de estudio sobre estos documentos que son exquisitos. Y luego tenemos nosotros el regalo de hacerlo a través del carisma. Aquí me gusta esta imagen, que son esos lentes como para ver en tercera dimensión. El número 7, que ya vimos que es el de nuestra finalidad, buscar dar gloria a Dios y hacer presente el reino de Cristo. Y el número 8, que es nuestra misión, que es hacer presente el misterio de Cristo, que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles, las envía y acompaña para colaborar en la evangelización. Entonces, a través de esos lentes, nosotros podemos vivir el ver, juzgar y actuar. Y un medio que tenemos al alcance en nuestras vidas del discernimiento apostólico de la realidad es el encuentro con Cristo. Esto me lo voy a saltar y simplemente pues las tres grandes partes que ya vimos, aprender a ver, leer la realidad y con esto pues quizá no solo los grandes casos, ¿no? La explosión del accidente del acto de terrorismo de las Torres Gemelas o la guerra en Ucrania. Hay que leer eso, pero hay que leer mi realidad que me circunda. La concreta, la que me toca, juzgar. Y juzgar no solamente es juzgar la realidad, buena o mala, no es ese juzgar, es cómo me coloco yo ante esta realidad como discípulo misionero, como apóstol. ¿Qué quiere Dios de mí en este contexto? ¿Qué semillas están presentes? Y luego el actuar, que es una imagen que me encanta porque nuestro actuar es pequeñísimo, ¿no? Es como este pequeño piloto que cree que va a volar. Es pequeñísimo, pero Dios ha querido que también dependa de nosotros el seguir haciendo presente su reino. Y con esto damos por concluida esta presentación, que ha sido de mucho contenido y que me he comido un poco de su tiempo. No, muchísimas gracias, Viviana. No sé si alguien por ahí tenga alguna duda, algún comentario. Iracema, adelante. Sí, hola Viviana, mucho gusto. Yo me dedico un poco a la evangelización de jóvenes y te quería preguntar como algo más práctico. O sea, obviamente todo esto ayuda muchísimo y abre muchas verdades y muchos caminos de cómo empezar, pero me queda claro que la corrección fraterna no es como el primer paso, ¿no? De acercarme a un joven, eso me queda clarísimo en la práctica y en la teoría, pero ¿a partir de cuándo, si tú lo pudieras poner como en pasos de evangelización, podrías comenzar a revelar estas verdades de empezar a corregir un poco? No sé, tuve un caso de una niña misionera en Brasil es un país un poco complicado, muy esotérico, y tenía tatuado su signo zodiacal, ¿no? Obviamente la vi, lo primero que quería hacer era decirle, oye, está mal, pero pues era un tatuaje, no era como que se lo podía quitar. Entonces, ¿en qué punto de esta evangelización, de esta conversión, de este seguimiento y acompañamiento, tú podrías poner la corrección, o sea, la revelar verdades y guiar en el camino? Muy buena pregunta, Iracema. Primero que nada, te voy a encomendar mucho en tu misión. Gracias. Y luego también, pues mira, yo soy bastante enemiga de los métodos.
porque siento que hay tantos caminos como personas, pero sí algunas ideas generales que te pueden ayudar es primero, ¿qué significa esto para esta persona? Porque si significa poquísimo, lo dejaría pasar por el momento. Em, Porque si es simplemente una cosa, otra cosa es que rija su destino a través de su signo zodiacal y que vaya con lectores de tarot y de cartas, porque entonces pues sí es pues un pecado directo contra la fe, ¿no? Pero si es simplemente que cree en algunas cositas, entonces ver qué tanto impacto tiene eso en su vida y qué tanto es un obstáculo para que crezcan y se desarrollen las verdades del Evangelio. Porque si por ahora no es un obstáculo, lo que hay que hacer primero es dialogar con ella y decir, ¿qué significa esto en tu vida? ¿Qué valor le das? ¿Por qué has llegado a tatuártelo? Em, ¿En qué te orienta? ¿En qué te hace crecer como persona? Em, Tratar de ver qué significa para ella, porque igual sí significa muy poco, ¿no? Y luego ver en algún momento, decir, el anuncio, hacer una pequeña prueba, ¿no? Tú sabes que, pues, que lo que nos ha dicho Jesús en el Evangelio es que nada, hasta los cabellos de nuestra cabeza pues están contados y que si las flores del campo que se visten con tanto esplendor no se preocupan, que toda nuestra vida está en manos de Dios. ¿Qué te dice ese pasaje? ¿Quieres que lo leamos juntas? ¿No? Entonces, si nuestra vida te resuena, ¿no? No me resuena nada, porque hay que ver que el Espíritu Santo habla directamente en los corazones de las personas. Entonces, el ponerla a veces nos ahorra en nosotros hacer la corrección, el ponerlos directamente en contacto con algunas verdades de fe, porque es la palabra viva. Entonces, leer algún pasaje que lo puede iluminar y decir, ¿qué te dice? ¿Qué te resuena? Rezamos un poco sobre esto. Eh, y de repente la persona te puede decir, no, pues es que me conmueve saber que mi vida está en manos de Dios y que ni un pelo de mi cabeza se va a caer porque están contados y que de qué me preocupo, pequeño rebaño, sí. Entonces decir, oye, ¿y entonces qué sentido le ves tú al dejarte orientar por los astros, no? Los astros que han sido criaturas salidas de las manos de Dios, ¿por qué no le preguntas al creador de los astros? Pero hay que conocer también a la persona, porque un mismo evento en una persona puede ser causa de pecado o de separación de su fe o un grandísimo obstáculo para que la vida de Dios pueda crecer en ella, o puede no serlo. Entonces, ¿qué tanta capacidad la persona tiene de recibirlo? ¿Qué tanta experiencia del amor de Dios ha hecho en su vida para que se deje iluminar por eso? Nada, ya luego si quieres te puedo dejar mi contacto por si podemos seguir esta conversación si te interesa. Pero es muy Sí, buena claro que pregunta. sí. ¿Eh? Me gustaría. Gracias. Muchísimas gracias. Me ha encantado y me ha encantado que haya sido pregunta de jóvenes. La verdad es Sí. que esta invitación se va para todas las secciones de jóvenes, de adultos, señoras, señores, de todo. Y, y realmente nos has dado algo súper valioso. Yo creo que hoy tenemos que formarnos no solamente en doctrina, sino formar el corazón. Y ese discernimiento del que nos has hablado de que nuestro corazón también se va a ir amoldando al de Cristo y que discernir es ir adentrándonos a su amor y a ese corazón, pues es hacia donde tenemos que caminar. Me gustó mucho cómo ponías esta parte del diálogo y cómo, por un lado, podemos tener un celo apostólico, decir, esto es lo que tengo que decir y le caiga a quien le caiga y así es la verdad, y de repente no escuchar la realidad del otro. Y por otro lado, tener tanta apertura de diálogo que solo diálogo para llevar la fiesta en paz, pero no llevo ese mensaje de Cristo, ese regalo y esa grandeza y esa fe que nos ha sido transmitida y que es, pues es nuestra misión poderlo transmitir a los demás. De verdad que qué gran riqueza tenerte. Muchísimas gracias por esta reflexión de los dos lados, ¿no? Que es tan importante para nosotros como formadores en cada una de nuestras secciones. Pues el tiempo siempre es limitado, pero con eso se ha dado muchísimo, así que de verdad te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a los que permanecieron conectados. Muchas gracias a mi equipo, a Jime, que estuvo ahí contestando y dando muchísimas referencias para que tengan todos los links. A Cari, que también nos ayuda en toda la parte de diseño. Hay mucho trabajo detrás para esto. Y pues nada, Viviana, de verdad, muchísimas gracias. No sé si quieras ayudarnos con una oración de cierre. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ti también, Diana. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo,
Tú que ardes de amor por nosotros y que has querido hacerte hombre, que has querido tocar nuestra realidad para revelarnos el rostro del Padre, para restaurar la comunión que el pecado había herido, para recapitular en ti todas las cosas. Tú que eres capaz de manifestar la belleza de tu reino en cualquier realidad, que ningún escenario para ti es ajeno, que no hay realidad tan oscura que no pueda ser receptora de tu luz. Enciende tu amor en nuestros corazones y danos esa santa osadía que también está llena de humildad, que nos lleve a acercarnos al contexto al que nos mandas, con un profundo conocimiento de la constante que es tu amor y tu corazón, y que sepamos sembrar la semilla de tu reino en la tierra en la que has querido que vivamos nuestra misión. Haznos fervorosos apóstoles de tu reino, bendice a las personas con las que nos vamos a encontrar y ponemos el fruto de nuestro trabajo en tus manos. Te lo pedimos por tu Madre, Santa Virgen María, y nos confiamos también a la acción de tu Espíritu en nuestras almas. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.